Bien, jóvenes, ya somos 44. Buenas noches. Eh, Hoy sábado 22, 8:20, en un minuto estamos arrancando. Tenemos todo listo por aquí. Darles una vez más la gracia. Nos sentimos honrados, son muchas cosas, orgullosos se van sumando cada vez más personas. 46 personas. Los últimos sábados hemos tenido 80. En el cuatrimestre pasado tuvimos alrededor de esas mismas cifras. Un sábado tuvimos 151 personas, 151 jóvenes como ustedes conectados. Un sábado en la noche. No me canso de decirlo. Me llena de mucha gratitud porque aquí no estamos ninguno ni obligado, ni cobrando, ni pagando nada. Somos AppSchool del ITLA, una iniciativa, como lo decimos aquí, voluntaria y gratuita. Que lo que buscamos es eso, ofrecerles un espacio de aprendizaje práctico, simple y divertido. Hoy tenemos una entrega más, se siguen uniendo personas. Hoy tenemos una entrega más de esta apuesta a mejorar todo lo que tiene que ver con nuestro entorno. Decirles, en base a una pregunta que me hicieron antes de la grabación, que recuerden que pueden enviar el link e invitar personas, no importa que no sean parte de la comunidad de ITLA, se aceptan y pueden entrar en la grabación. Sí, recordarles a los que son del ITLA que tienen acceso a la isla virtual, sí tienen una facilidad, que aquí entonces colgamos todo el material y los videos de todas las clases pasadas para que lo puedan en algún momento referir, compartir, o si necesitan entonces volver a verlo, ahí lo encuentren, ahí lo tengan a mano. Y nuestros contactos. Recordarle que por aquí enviamos el link del acceso al grupo de Telegram. Ya somos 1,700 y pico, gracias. Y también que nos sigan en Instagram. Bien, la noche se presta. Aquí tenemos un distinguido profesor eh, con muy buena referencia. Hablan muy bien de usted, los muchachos, profesor. Eh, Agradecerle sobre todo también sacar de su tiempo para, para compartir con nosotros y con la comunidad a través de este espacio. De mi parte es un honor presentarle para los que no lo conocen. Sé que hay muchos estudiantes suyos aquí, como estudiante mío también. Es un honor de mi parte presentarle al profesor Daniel Arturo Sánchez, quien esta noche nos trae algo eh, bonito, chulo, importante, interesante. Él nos va a guiar en lo que es uno de los pilares, vamos a decirle así, fundamentales del desarrollo de software moderno. En este caso, estamos hablando de los principios sólidos. Si mal no recuerdo, fueron acuñados por Robert Martin, pero más bien yo lo conozco con un apodo, porque entre nosotros lo conocemos como Uncle Bob. Eh, Esto básicamente podemos decir en palabras más llanas que estos principios lo que constituyen son principalmente una guía invaluable para nosotros eh, guiarnos en esa construcción de sistemas de software robusto, de manera que sean, sobre todo, que lo podamos mantener en el tiempo y escalable. Sin más, déjenme dejarlo con el profesor Daniel. Entonces, profesor, yo aquí, aunque usted no me vea, yo sigo aquí en back office
reenviando el link y dándole seguimiento a las redes para que todos se enteren. Ok. Lo dejo con Um, usted, dejo de presentar y me ok. verifica que todo esté bien. Ok, presento mi cámara para los que no me conocen de manera personal, puedan verme. Mi nombre es Daniel Sánchez, yo soy un programador, tengo más de 16 años de experiencia, egresado como ingeniero en sistemas de la Universidad OIM, además de que tengo varios cursos y certificaciones. Para hoy le quería mostrar lo que sería los principios SOLID, que básicamente es un nivel más que debería tener cualquier ingeniero o desarrollador de software. Básicamente son unos principios que nos ayudan directamente a que nuestro código sea más escalable, que se dependa de menos de modificaciones y de que sea más óptimo y rápido. Bien, aparte de esto, estaremos dando en temas de hoy, vamos a ver una pequeña introducción a programación orientada a objetos, ya que para poder implementar lo que son los principios SOLID necesitamos estar trabajando en programación orientada a objetos. No sé exactamente cuál es el nivel que tiene el aula, por lo tanto voy a dar por encima una pequeña pincelada de lo que podría ser lo que es la introducción a la programación orientada a objetos. Estaremos viendo un poquito de sintaxis de PHP, porque ya los métodos sólidos los vamos a presentar hoy en el lenguaje de programación PHP. ¿Por qué he escogido PHP? Básicamente mi más grande experiencia es en este lenguaje. Aunque manejo Python y manejo JavaScript, el día a día que yo paso es con PHP. Y se me hace más fácil a mí expresarles a ustedes lo que serían los principios SOLID en un lenguaje que yo conozco. No obstante, recuérdense que cualquier programador que tenga un buen nivel de lógica es posible de programar en cualquier lenguaje de programación. Y se darán cuenta que al nivel de crear clases, nivel de crear objetos, es muy parecido a lo que es Java, a Python o a otro tipo de lenguaje de programación, solo que tiene sus pequeños detalles que lo hacen único. Bien, dentro de lo que estaremos viendo hoy, como digo, una introducción pequeña a programación orientada a objetos. Vamos a estar viendo sintaxis de PHP, introducción a Solid, veremos los 5 principios y una pequeña descripción de cada uno. Como no contamos digamos, mucho tiempo para nosotros poder poner ejercicios y práctica para que ustedes vayan eh, reforzando lo que sí era su lógica, les invito desde un principio a de que presten atención a cómo se convierten los diferentes tipos de clases, tomen nota y que luego en su código traten de implementar cada uno de estos principios. De todas formas, la parte del código estará subiendo a un repositorio donde ustedes lo podrán ver, lo podrán descargar y podrán manipularlo y utilizarlo. Mucho de este código es sencillo y básico para que el principio se entiendan y que cualquier persona que tenga un poquito de lógica de programación y que ya haya manipulado un lenguaje de programación cualquiera pueda poder entenderlo. Bien, vayan anotando sus preguntas y sus dudas con respecto al material, principalmente la parte de Solid. Si tienen preguntas sobre la programación orientada a objetos, también les podemos ayudar, aunque me gustaría más que hubiera más preguntas sobre lo que es Solid. Para al final de lo que sería la charla, entonces podamos responder las preguntas. Bien, entonces, para concentrarme un poquito mejor, voy a apagar la cámara, entonces presten atención a la presentación. Bien. Ok, primero tenemos que manejar algunos conceptos con respecto a la programación orientada a objetos. Primero, ¿qué es una clase? ¿Qué es un objeto? ¿Qué es un atributo? ¿Y qué es un método? Bueno, una clase básicamente es una plantilla o un modelo para crear un objeto. Esto define tanto atributos eh, como métodos. Estos métodos pueden ser heredados o pueden ser cambiados, manipulados o trabajados directamente desde un objeto. Cuando desde una clase creamos o instanciamos un objeto, instanciamos exactamente una clase, se crea lo que sería un objeto. Un objeto básicamente es una instancia de una clase que representa una entidad del mundo real, puede tener tanto datos como funciones o métodos. Bien, los atributos son básicamente variables asociadas a un objeto que representan una característica o una propiedad del objeto. ¿Qué son los métodos? Los métodos son funciones asociadas a un objeto que representan acciones que el objeto puede realizar o no. Bien, estos son los conceptos básicos de la programación orientada a objetos.
Entonces, dentro de la sintaxis de PHP, vamos a ver lo que son los objetos, lo que son las clases, lo que son los atributos y lo que son los métodos. En PHP creamos la clase, la sintaxis de creación de la clase es, ponemos class, el nombre de nuestra clase, abrimos y cerramos llave. Todo lo que contenga dentro ya sería nuestra clase. ¿Cómo creamos un objeto? En PHP declaramos nuestra variable, decimos new e instanciamos nuestra clase. De esa forma creamos un objeto de dicha clase para poder utilizar tanto sus atributos como sus métodos. En esta clase los atributos se declaran de la siguiente forma. Se le pone el tipo de seguridad que va a tener el atributo, ya sea público, privado o protect. Se declara la variable. Perdón, continúe, maestro, que no le escuchamos. No, no, no. Sí. Perdón, porque Ahora, nos mutearon a todos. Ok. Ok, dentro de PHP declaramos lo que son las propiedades de esta forma, se le da el nivel de seguridad que va a tener la clase, se le puede también especificar el tipo. Ok, y cada uno de estos sería la propiedad de la clase. Entonces sería una propiedad. En PHP, la clase main o la clase constructor se expresa de esta siguiente forma. Este método se ejecuta cada vez que se instancia una nueva clase. En este caso, el constructor recibe dos parámetros, el parámetro A, el parámetro B, y setea o le da los valores a lo que son las propiedades A y B. En este caso, cuando uno instancia la clase matemática, le pasa 5 y 5, el valor de A sería 5, el valor de B sería 5. Entonces, podemos directamente en una clase crear lo que son los métodos o funciones y en PHP se declaran de la siguiente forma. Se pone en public function el nombre de la función y qué retorna. En este caso, la función suma simplemente suma el atributo A con el atributo B. La función sub lo que hace es que resta el atributo A con el atributo B y así sucesivamente tenemos los diferentes tipos de métodos. Una vez que uno instancia la clase, puede llamar los métodos para obtener el resultado que necesitamos. Entonces, estos son los conceptos básicos de programación orientada a objetos y estamos viendo acá lo que sería un ejemplo en PHP. Continúo. Entonces, dentro de la programación orientada a objetos tenemos algo que se llama herencia. Dentro de la herencia, básicamente es un mecanismo que nos permite que una clase o una subclase herede atributos y métodos de una clase o superclase. En este caso, supongamos que declaramos una clase que se llame carro. Esta clase que se llame carro tenemos distintas propiedades, como el número de ruedas, el color, el número de puertas, la velocidad máxima que alcanza, el tipo de combustible. Y tenemos los métodos. Los métodos son funciones que hacen acciones. Ejemplo, cómo se mueve el vehículo, si el vehículo está encendido, si el vehículo está apagado. Yo puedo instanciar, haciendo un instance, así en PHP, van instance, de mi clase carro. Ya mi clase van obtiene todos los atributos y todos los métodos que mi clase carro me está heredando. Veremos un poquito más adelante sobre las encapsulaciones, donde podamos ver otro tipo de cómo restringir cuáles son las propiedades y cuáles son los métodos que yo dejo que mi hijo herede. Entonces, en este caso, mi clave BAM, yo puedo, además de heredar los métodos y atributos de mi clase padre, poder crear mis propios métodos y propiedades. En este caso, se agrega una nueva propiedad a esta clase que se llama el tipo de cabina, el descarga, el método de descarga para descargar el material o download, que sería la carga del material. Entonces, esto sería un pequeño ejemplo de lo que sería una herencia. Entonces pasamos a el polimorfismo. El polimorfismo nos permite que los objetos de diferentes clases respondan al mismo método o a la misma función de manera diferente. Es decir, que yo podría estar heredando un método de mi clase padre, pero se comporte completamente diferente al método original. En este caso, tenemos de nuevo la declaración de una clase de tipo carro,
donde tenemos el número de ruedas, tenemos el color, el número de puerta, la velocidad máxima, el tipo de combustible, tenemos el método de mover, el método de encender, el método de apagar, el método de encender y el método de obtener la cantidad de ruedas. Cuando yo heredo de mi clase van, eh, pongo seteo la información del tipo de cabina, sobreescribo o cambio el valor del número de ruedas, que es el que me devuelve mi padre, y agrego dos métodos más, el load y el download, es decir, carga y el descarga. ¿Qué pasa? Que cuando yo vaya a ejecutar el método getWheels, él me devolverá el número de ruedas. Y como yo cambié la propiedad para que se comporte en este específico, en esta clase, que en vez de tener 4 ruedas, que es lo normal, tenga 6, automáticamente el mismo método que tiene mi padre se va a comportar de una manera completamente diferente al método que tengo yo, mi clase hija. A esto es lo que se llama polimorfismo. Aquí solo pongo un ejemplo sencillo de que en una devuelve 4 y en otra devuelve 6, pero cuando entramos directamente a la programación profunda, vemos que el polimorfismo nos ayuda a que múltiples funciones se ejecuten de manera diferente dependiendo el ámbito o la necesidad de la programación. Bien, entonces continúo. Entonces, tenemos lo que es una interfaz. Bueno, una interfaz en programación es un conjunto de métodos abstractos, es decir, métodos que no tienen una implementación definida en la interfaz misma. En muchos lenguajes de programación, así como Java o C#, una interfaz define lo que es un contrato. Márquese contrato, que una clase debe de cumplir o puede cumplir de métodos que están declarados. Es decir, cuando nosotros creamos una interfaz, lo que estamos tratando de hacer es un contrato que cualquier clase que implemente esta interfase tenga que cumplir. Veremos mucho que cuando estemos utilizando la metodología Solid, vamos a estar trabajando mucho con interfaces. Bien, entonces continúo. Entonces, encapsulamiento, que es uno de los temas que le había comentado. Básicamente, el encapsulamiento es el principio de ocultar los detalles internos de cómo funciona una clase y exponer a una interfase para interactuar con ella. Esto se logra definiendo atributos, tanto privados y proporcionando métodos públicos. Es decir, que dentro de una clase yo puedo ocultar o yo decido exactamente qué atributos o qué métodos le heredo a mi clase hijo. Y esto lo hago dependiendo del nivel de seguridad que yo le ponga a mis atributos o a mis funciones o métodos. Existen varios tipos de nivel de seguridad que le podemos poner. Podemos crear lo que serían los métodos, atributos de tipo público. Estos métodos o atributos de tipo público pueden ser heredados tanto pueden ser utilizados tanto desde mi clase padre como desde mi subclase y mi clase hija, y también pueden ser heredados incluso a mis clases nietas. Es decir, que si yo tengo una clase que hereda de otra clase y esta a su vez hereda de otra clase, puede seguir usando las propiedades y los métodos que yo lo ponga como público. Entonces, la clase protegida o protected. Cuando nosotros ponemos un atributo como protected o un método como protected, le estamos diciendo al programa de lenguaje de programación que solamente mi clase y las clases hijas van a poder utilizar estos métodos, tanto los métodos como los atributos. Pero si hay otra clase tercera que hereda de una clase, que es la hija mía, estos no van a poder accesar a estos métodos. Entonces, si ustedes quieren que un atributo solamente pueda ser accesado desde la misma clase y que pueda ser accesado de instancia de dicha clase, entonces lo colocamos como protected. Ahora, hay ocasiones donde nosotros queremos que dentro de nuestra misma clase solamente puedan ser accedidos los atributos y los métodos solo dentro de mí y que mis hijos o clases futuras no puedan accesarlo. En este caso lo ponemos como privado. Bien, tú pones un atributo como privado, solamente puede ser utilizado dentro de la misma clase. Incluso si ustedes hacen una instancia de la clase, es decir, creando un objeto, no pueden accesar a esos atributos o a esos métodos. Esos métodos solamente se pueden accesar dentro de lo que sería la misma clase para poder permitir que algunos atributos se puedan utilizar fuera de la clase, aún siendo privados, se generan o se crean lo que son los setters o los getters, que son métodos dentro de la misma clase
que leen la propiedad y la despliegan al usuario. Bien. Ok, entonces llegamos al tema principal de la presentación, que son los principios SOLID. Aquí tenemos una pequeña definición, la voy a leer. SOLID es un conjunto de 5 principios de diseño de software que se utiliza para crear sistemas más fáciles de mantener, comprender y extender. Estos principios, desarrollados por el ingeniero de software Robert C. Martin, ofrecen pautas para escribir código limpio, modular y flexible. Cada letra en SOLID representa un principio específico. Ejemplo, la S significa que es el principio de responsabilidad única o Single Responsibility Principle. El principio de abierto y cerrado, el principio de sustitución del xbox, el principio de segregación de interfase y el principio de inversión y dependencias. Estos son los 5 principios que vamos a ver. Yo a mis estudiantes, cuando les estoy hablando directamente de esto, les digo que estos principios es para entregar un software de calidad. Si ustedes quieren, ya después de que desarrollan un software y quieren darle un pequeño avance o mejorar lo que sería su código, es bueno que uno entiendan los principios, practiquen los principios y utilicen toda su codificación y los principios. Y es muy bonito ver cómo pasamos de codificar o de codear en la versión vieja, es decir, la forma que no utiliza los principios, simplemente codeamos para que un programa funcione, a ver cómo con estos métodos o estos principios podemos tener un código más flexible, más lindo y más amigable con nosotros y con el programador que venga junto con nosotros. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a ir explicando qué hace cada principio y después de cada principio le muestro un segmento de código que no cumple con este principio y luego un segmento de código que refactoriza el código para mostrarle el principio funcionando de la manera correcta. Bien, entonces comencemos. El principio de responsabilidad única. Una clase debería tener una sola razón para cambiar, es decir, debe tener una única responsabilidad. Muchos de nosotros al principio de nuestras programaciones o cuando empezamos a trabajar directamente con programación orientada a objetos, nos gusta que una clase funcione para muchas cosas. Es decir, tengo una clase que maneja, ejemplo, general. Creo una clase llamada general, que maneja tanto las conversiones de string como las conversiones de número, como el registro de usuario, como el logueo de usuario. Y llenamos una clase de básicamente muchísimas cosas que realmente no llegan a ser una única responsabilidad, sino que tenemos una clase de utility. Quién no como programador ha creado alguna vez una clase de utility? Una clase que haga de todo y un poquito más. En el primer principio te dice que una clase solamente debería tener una única responsabilidad. Entonces veremos un ejemplo de cómo no se aplica ese principio y vemos cómo refactorizamos este código para convertirlo en este principio. Entonces voy a montar el código. Déjenme un segundo. Ok. Me confirma si ven el código y si está en buen tamaño. Sí, profesor. Sí, se ve Ok. perfecto. Ok, esto es un programa en PHP. Básicamente lo que hace es que tiene una clase que devuelve un reporte de ventas. Esto básicamente es un arreglo que define si un usuario está logueado o no está logueado y una lista de las ventas por fecha. Fecha 1, total de ventas, fecha 2, total de ventas, fecha 3, total de ventas. Y nuestra clase lo que hace es que nos convierte este tipo de informaciones a un reporte de ventas. Entonces, vemos que acá declaramos la clase como Sales Reports. El primer método, que sería between, que recibe como parámetro la fecha inicial, la fecha final, y esto nos va a retornar en un formato HTML la salida de la sumatoria de todas las ventas en un periodo de fecha en específico. Entonces, veamos acá. Iniciamos el método seleccionando, mandando la fecha inicial y fecha final para que nos dé el total de ventas en esas dos fechas. Primera cosa que hace nuestra clase, validar si el usuario está o no está logueado en una clase que se supone que debe de trabajar con el reporte de ventas. Dos, una clase que hace un query, en este caso ya sea a la base de datos o en este caso a la misma sesión que se está creando acá arriba, donde hace la sumatoria
de nuestras ventas, preguntando, verificando básicamente si la fecha, esta de acá, está entre dos fechas en específico. Eso es lo que hace este método de acá. Y por último, la misma clase nos formatea el contenido o la información a una respuesta en específico. En este tipo de formateo, tú lo puedes formatear en JSON, lo puedes formatear en HTML y XML y así sucesivamente, en el tipo de formateo que tú quieras. Si nos fijamos, este tipo de clase, cualquiera de nosotros en algún momento lo pudo haber creado sin ningún problema. Y estoy seguro que posiblemente alguno de nosotros tengamos una que otra clase por ahí funcionando de la misma forma. Nuestro primer principio nos dice que una sola clase debería tener una sola responsabilidad. Por lo tanto, para mi clase de Self Reports solamente debería hacer eso, darme información de la venta. No debería especificarme si el usuario está logueado o no. Ese tipo de lógica debería estar en otra clase o en otra parte, en otra sección del código. Dentro de este, no. Segundo, no debería de especificar la forma de cómo se devuelve la información, porque nuestra clase está para devolvernos el total de eventos. Ya el formato en el cual nosotros lo queramos devuelto debe de ser trabajado desde otra forma. Hasta aquí se entiende. Voy a permitir preguntas acá. Hasta aquí se entiende. Ahí está, profesor. Ok. Ok, si no, levantando mano, si no levanta la mano, entonces yo continúo. Entonces, para refactorizar esto, tenemos uno, que definir que nuestra clase de venta solamente debería poder o responsabilizarse completamente de la parte de devolver la cantidad de ventas y tendríamos que sacar la parte del formato y la parte del login directamente de la lógica de esta clase. Entonces, le muestro la parte del código ya refactorizado. Tenemos nuestra clase de venta, que es la que teníamos en un principio, que se encarga solamente de volver desde una fecha final, una fecha inicial a una fecha final, la cantidad de ventas o datos vendidos. Entonces, tenemos una interfase, tenemos una interfase que se encarga de crear un contrato donde toda clase que implemente esta interfase tenga que tener sí o sí un método de tipo público que se llama output y que reciba como parámetro sales. Bien, entonces creamos una clase que se encargue de formatear la salida que yo le estoy dando a HTML y que implemente mi clase o que implemente mi interfase sales output para que yo le pueda decir sin ningún problema que la salida que va a tener es esta. Este es en HTML. Un permiso, maestro. ¿Es Sí. posible que usted pueda poner la fuente un poco más grande, A para que sea ver, un poco más sí. legible? Está muy Mucho, grande. mucho mejor, Ahí, gracias. ok. Ok, entonces tenemos esta clase que es la clase de output, que me devuelve simplemente la información en HTML. Al yo crear una interfase que me devuelve el tipo, me firme el contrato de que tenga un output, yo puedo en algún momento, si el cliente me solicita que la salida en vez de ser de HTML sea en XML o en JSON, yo puedo crear otra clase que también implemente mi interfase de salida y que me devuelva la información, ya sea en cualquier formato, y de esa forma puedo hacerle crecimiento al código sin necesidad de editar otra clase, que lo veremos, que también eso es otro de los principios. Entonces, tenemos otra clase que básicamente es el reports, que recibe como parte del constructor el repositorio de las ventas, que sería este que está acá, y que busca o tiene el método between que sale exactamente, despliega lo que sería la fecha inicial, fecha final y el tipo de salida que tiene. Al yo instanciar mi clase, puedo mandar el set reports y puedo, sin ningún problema, mandarle el tipo de salida que yo quiero y eso es lo que me devuelve. De esta forma, esta clase se encarga únicamente de eh, mostrar o unir la clase de set reports con la clase de salida de información. Si en algún momento, repito, el cliente nos pide
que necesitamos hacer un tipo de salida, de ejemplo XML, no tendríamos que modificar directamente esta clase, sino que tendríamos que crear otra clase adicional y al momento de instanciar esta clase le pasamos la nueva clase de salida. Veremos un ejemplito más detallado en el próximo principio. Hasta aquí, ¿se ha entendido el primer principio de la single responsibility o responsabilidad única? Si se entendió, entonces continúo. Bien. El próximo principio, el principio de abierto y cerrado, nos dice que las entidades de software, es decir, clases, módulos y funciones, etcétera, deben estar abiertas para su extensión, pero cerradas para la modificación, lo que significa que se puede agregar nuevas funcionalidades sin cambiar el código existente. Este principio es un poquito difícil, pero con un poquito de práctica podemos llevar a cabo directamente nuestro código. Lo que nos dicen es que cuando nosotros vayamos a desarrollar algo, cualquier tipo de módulo, método o algoritmo, tratemos de que ese algoritmo sea tan bien desarrollado que si en algún momento necesitamos agregarle otra funcionalidad, no tengamos que editar el código inicial, sino que simplemente agreguemos otro código aparte. Es decir, que sea fácilmente extensible, sea abierto a que pueda crecer, pero cerrado a su modificación. Es decir, que a nosotros tengamos que ir directamente a la clase a manipular la clase creada. Vamos a ver ahora un ejemplo claro sobre eso. Volvemos de nuevo al código. En este caso, el principio número 2. Tenemos acá que un cliente nos ha pedido, él tiene una ferretería o una especie de fábrica, y él tiene unas placas de metal, y dentro de esa placa de metal, él tiene que sacar figuras en específica o cortes de figuras en específica. Y necesita saber el área de la figura que va a sacar o la cantidad de área de figura que va a necesitar para poder decidir si una placa le funciona o no le funciona. En este caso, al principio nos dicen a nosotros que las figuras son en un segundo. Que nuestras figuras son en tipos cuadrados, es decir, las figuras son cuadradas. Nosotros entendemos que las figuras son cuadradas, entonces empezamos a crear el programa en base a que las figuras son cuadradas. Creamos una clase de tipo cuadrado, donde tenemos la propiedad de altura y anchura, y tenemos un constructor que recibe esos dos parámetros. Y tenemos una clase que calcula el área total que se van a llevar las piezas. Nosotros recibimos un arreglo de figuras, en este caso un arreglo de cuadrados. Entonces, iteramos estos cuadrados y vamos sumando al total la cantidad de área que tenemos por cada una de las figuras que nos van mandando. En este caso, como el cuadrado es simplemente altura por largo, eso me da el área del cuadrado, esto se va sumando y me da un total. Hasta ahí el programa funcionaba perfectamente. Al programa le llegaban que iban a ser 7 cuadrados, él entendía que el área era tal, ya ellos sabían cuál placa utilizar, utilizaban la placa, la máquina cortaba sin ningún problema las figuras y el área y la máquina funcionaba correctamente porque el área era la correcta. ¿Qué pasa? Que nos llegaron nuevos clientes que en vez de trabajar directamente con cuadrados, también trabajaban con círculos. Entonces necesitamos poder hacer que nuestra clase reciba un arreglo de figuras, pero en este caso, tantos de cuadrados como de círculos. Entonces viene el programador, vuelve y crea vuelve, crea, ya él no toca la clase de cuadrado, pues ya estaba creado, crea la clase de círculo, que la clase de círculo recibe el radio como propiedad, y dentro de la tabla o la clase que calcula el área, él le edita. Y es ahí donde se rompe el segundo principio. Las clases deben estar abiertas a crecer, a modificarse, digo, a crecer exactamente, pero no a modificaciones. Entonces, él agarra y edita esta clase y dice, bueno, si la figura que me está llegando es de tipo cuadrado, entonces esta es la función. Si no es de tipo cuadrado, entonces es círculo, entonces radio por pi. Y de esa forma él calcula el área. Hasta ahí el programa sigue funcionando. Pero el cliente, adivinen qué, viene y quiere agregar un triángulo. Y de repente un hexágono. De repente un pentágono. Y él tiene que venir siempre a esta clase a seguir haciéndola creciendo y modificando, rompiendo el segundo principio.
Entonces, la forma de refactorizar esto es buscar una forma de que cualquier tipo de figura que me vaya llegando se comporte de tal forma de que yo pueda pasarle un cuadrado, un círculo, un cosa, sin necesidad de tener que modificar mi clase principal. Simplemente creando una nueva figura, como se está creando acá. Creamos el triángulo y automáticamente yo creo el triángulo y ya mi máquina puede leer sin ningún problema el área. Entonces, vamos a ver la parte de refactorización. Entonces, en esta parte de refactorización, nosotros vamos a crear una interfase, recuérdense, un contrato que diga que toda clase que está implementando esta interfase tenga que tener una función o un método llamada área. Por lo tanto, mi clase cuadrado eh, implementa mi interfase shapes, por lo tanto, tiene que tener el método área. Tengo que mi área de un cuadrado sería height por width. Y creamos el círculo que tenemos, implementamos también el shape, que sería la interfaz que tenemos acá arriba, que tiene el área que es radio por pi. Y dentro de mi clase calculadora, agregamos que la sumatoria sea utilizando o llamando el método área. De esta forma, todos mis shapes o todas mis figuras tienen que tener por fuerza esa área. Por lo tanto, cuando se agregue otra figura, tiene que estar con la implementación de shapes y yo voy a poder utilizar esto y no me va a fallar nunca. Por lo tanto, si tengo que agregar ahora el triángulo, sencillamente sería agregar una nueva clase, triángulo, que se calcule el área de un triángulo. Y ya esta clase, que era la principal, la calculadora, ya no necesita ser modificada, pero al yo agregar una clase adicional, él ya está creciendo. ¿Se entendió el segundo principio? Ok, entonces vamos a continuar. Ese segundo principio, ustedes pueden ver directamente el código después en el repositorio. Entonces, continuamos. El tercer principio o principio de sustitución de Lisboa, ¿verdad? Los objetos de un programa deben poder ser reemplazados por instancias de subtipos sin afectar a la integridad del programa. Esta es un poquito difícil, pero se puede llegar a hacer. Es decir, que todo método que reciba una clase se pueda intercambiar por una clase que herede a esta clase. Es decir, que todos tus métodos creados dentro de una clase puedan ser fácilmente heredados a tus hijos y que si se puede utilizar la clase de tus hijos, puedan ser utilizados también, donde se puede utilizar tu clase padre, también se puede utilizar tu clase hijo. Vamos al código para ver un ejemplo más claro de esto. Tenemos acá el ejemplo. Tenemos una clase A. Esta clase A tiene un método que es calcular. Y tenemos una clase B que el método que extiende la clase A. Eso quiere decir que si mi función test tiene que funcionar tanto si yo mando la clase A como si mando la clase B. En este caso, mi función no hace nada, por lo tanto, se cumple este principio. Es decir, yo puedo intercambiar mi clase A por mi clase B, porque mi clase A está siendo implementada por mi clase B, perdón, mi clase B está implementando la clase A o está extendiendo de la clase A. Entonces, vamos a ver un ejemplo donde no se sigue este principio y una refactorización del mismo. Bien. Ok. Ok, el principio de sustitución. Aquí tenemos una clase de reproducción de video, donde tenemos una clase padre, que es el video player, donde tiene un método que se llama play o reproducir, que recibe un archivo en específico. Y tenemos una clase que se llama AVI player, que extiende de la clase video player. Él sobrescribe el método padre, que sería el play, y dentro del método padre agrega una condicional que nos dice que si la extensión no es AVI, él lance un error. ¿Qué pasa? Que los principios dicen que donde quiera que yo pueda utilizar video player, yo tengo que poder utilizar cualquier clase que extienda de él. En este caso, si yo trato de utilizar el AVI player dentro de lo que sería recorder, si por alguna razón ese archivo no es .avi, automáticamente el código me falla. Por lo tanto, incumple el tercer principio. Hasta ahí, ¿todo bien?
Bien, entonces vamos a ver el ejemplo de refactorización de dos formas distintas. Y vamos a refactorizar esto de dos formas distintas. Ustedes se quedan con la que más les guste. Entonces, aquí tenemos la refactorización. Primero, esta es la clase padre, la primera refactorización. Le agregamos directamente las extensiones soportadas por la clase padre y le agregamos la misma condicional que teníamos antes, pero de una manera distinta. De esta forma hacemos que la clase padre se comporte como la hija, por lo tanto ya cumplimos la segunda, digo, el tercer principio. En este caso, el video player soporta todas estas extensiones. Si alguna extensión no es soportada del archivo, básicamente lanza un error. Y aquí tenemos el AVI Player nuevamente, que está entendiendo de la parte de video player. En este caso, sobrescribe la parte de las extensiones y solamente soporta AVI, entonces se comporta completamente igual que su clase padre. Por lo tanto, nuestro código siempre va a estar pendiente a de que puede haber una excepción que se lance dependiendo el tipo de extensión que se está requiriendo. Esto es una forma de cómo refactorizar lo que ya teníamos, manipulando nuestra clase padre, manipulando nuestra clase hija para que funcione de la manera correcta. Bien, entonces tenemos la segunda opción de refactorización y esta es con una interfase. En vez de utilizar una clase padre, una clase hija, utilizamos una interfase. Creamos este contrato donde todas las clases que implementen mi interfase player van a tener el método play que reciba un archivo. Mi clase padre o mi clase video player 2, que sería la nueva, implementa mi interfase player, por lo tanto tiene que tener el método de play. Y mi clase AVI Video Player B2 implementa el video player, ya no está extendiendo directamente de la clase, sino que implementa a la interfase de player, devuelve la información de player, y en vez de utilizar la clase padre o la clase hija dentro de esta función, utilizamos una interfaz. Podemos refactorizar tanto desde crear una interfaz y separar una clase de otra, o si necesitamos por alguna razón que extienda los demás métodos que tiene la parte de video player, podemos hacer de la siguiente forma. Ya ustedes pueden utilizar dependiendo la opción o lo que necesite el código en ese momento. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? No. Ok, entonces continúo. Esta sería la tercera forma, el tercer principio, la disociación de Spock. Ok, el cuarto principio, el principio de segregación de interfaces. Ok, ya esto estuvimos viendo básicamente que muchas de las cosas de los principios se pueden resolver con interfaces, se pueden corregir con interfaces y podemos hacer crecer nuestra clase utilizando interfaces y contratos dentro de lo que son nuestros lenguajes de programación. Entonces aquí viene el cuarto principio que nos ayuda a tratar de evitar el uso de interfaces de una manera incorrecta. Dice lo siguiente: las clases no deberían verse obligadas a depender de interfaces que no utilicen. En otras palabras, las interfaces deberían ser lo suficientemente específicas para satisfacer las necesidades de su subclase. Es decir, que si yo creo una interfaz, esta interfaz que mi clase la está implementando, debería ser lo suficientemente específica para que no haya métodos que realmente mi otra clase no lo vaya a utilizar. Vamos a ver un ejemplo de esto. Entonces, vamos acá, vemos el primer ejemplo. Ok, ok. Supongamos que tenemos unos trabajadores dentro de lo que sería tenemos unos trabajadores dentro de nuestra fábrica. Ese trabajador, sería una clase de trabajador, implementa una interfase que se llama Workable Interface o Trabajador Interface, que tiene los métodos trabajo y dormir. Un trabajador puede tanto dormir y trabajar como dormir. Y dentro de mi manejador de trabajadores, yo recibo a un trabajador y ese trabajador yo lo pongo a trabajar y lo pongo a dormir. Esta sería mi implementación. Todo funciona bien en mi fábrica porque todos mis trabajadores trabajan y todos mis trabajadores duermen. ¿Qué pasa? Que el cliente contrató una empresa y esa empresa le instaló una máquina que hace unos trabajos específicamente como lo hacía antes el trabajador. Por lo tanto, tenemos los humanos que trabajan, que tienen
implementa la interfase del trabajador, estos humanos trabajan y duermen. Y tenemos los androides. Los androides también implementan la parte de Work Interface, y como ellos implementan esta interfase, tienen que tener sí o sí por contrato los métodos que tienen interfase. Por lo tanto, los trabajadores trabajan y tienen dormida. Y mi manejador recibe un trabajador interface, puede recibir tanto un androide o una máquina como un humano. Y a la hora de manejarlo, ponerlo a trabajar, lo pone a trabajar y a dormir. Pero todos sabemos que una máquina puede solamente trabajar sin necesidad de dormir. Por lo tanto, nuestra clase Android se ve obligada por fuerza a implementar un método que realmente no utiliza. Por lo tanto, nuestra interfaz no está lo suficientemente explícita para cumplir con todos los requerimientos que conlleva el código. Hasta aquí, ¿se entiende? Bien. Entonces vamos a ver la refactorización de estas clases con los diferentes tipos de interfaces para lograr hacer de que nuestras clases, en este caso está acá, implementen realmente las interfaces que realmente van a trabajar con ellas. Bien. Entonces vamos aquí al código, al de refactorización, y vemos que creamos muchas clases y muchas interfaces para tratar de cumplir esto y de que funcione de la manera correcta. Primero, creamos una interfase para manejar las acciones que lleven los trabajadores. Esta es el B-Management, es decir, cómo se manejan los trabajadores, que es la que vimos en la parte anterior. Vamos a ver acá. Vamos a tenerla todo para que vean qué es lo que hace el management. Esta es una interfase que tiene que tener el B-Management. Tenemos una interfase de workable donde solamente trabaja y una interfase de scriptable que es para dormir. Entonces, nuestro trabajador humano va a implementar los contratos o la interfase de scriptable porque puede dormir, workable porque puede trabajar y manageable porque puede ser manejado. Y en el método manejado va a retornar el trabajar y el dormir, que son las dos acciones que él hace. Y dentro de mi clase Android vamos a implementar la interfase de workable y la interfase de maniable. Este implementa el método workable, que es el único que necesita porque él no duerme. Y en B-Management, él solamente trabaja. Entonces, en mi clase padre, o la clase principal, la clase manager, él va a implementar una interfase o una clase que tenga implementada la interfase de manejable y simplemente lo va a manejar. Entonces, en este caso, si él recibe un humano, él va a ejecutar ese método. Este método tiene que tener sí o sí el workable sleep, que es lo que da la interfase, y eso es lo que va a realizar. Va a trabajar y va a dormir. Si recibe un androide, él va a solamente trabajar. Con esto se cumple el cuarto principio, que es el que estuvimos viendo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. No. Muy bien. Entonces voy a continuar ya con el último principio. Del último principio, yo no tengo un ejemplo tan claro, pero sí se puede explicar por sí mismo el principio. Primero, los módulos de alto nivel no deben depender de los detalles de implementaciones de los módulos de bajo nivel. En su lugar, ambos deben depender de abstracciones. Además, los detalles de implementación deben depender de abstracciones, no al revés. Lo que quiere decir este principio es que si nosotros vamos a utilizar métodos donde nosotros requiramos atributos, dentro de esos atributos se llamen clases, debemos cambiarlo por interfaces o por abstracciones y no utilizar la clase completa. Voy con un ejemplo sencillo, pero se ve más en los frameworks, se ve mucho la parte de la implementación 5. Le explico ahora. Aquí tenemos una clase autenticable, que es, dentro de esa clase tenemos muchos métodos que te ayudan a la autentificación de un usuario. Dentro de la clase tenemos una clase que se llama user o usuario, que extiende la clase autenticable y que tiene
un método private que es que retorna el email. Digo público, que retorna el email. Y tenemos una clase admin que también extiende nuestra clase autentificable. Entonces, nosotros tenemos un usuario. Dentro de esa clase de usuario tenemos muchos métodos que trabajan directamente con el usuario. Extiende la clase autenticable que tiene muchos métodos que incluso puede extender de otras clases. Y tenemos la clase de administración que básicamente hace el mismo comportamiento, pero para los admin. Es decir, que dentro de mi clase usuario, de mi clase admin, yo heredo muchos métodos, tengo muchos atributos y a su vez incluso puede implementar distintos tipos de interfaces. Sin embargo, tengo una clase que se llama password, que tiene un método que devuelve o resetea el password del usuario y que está recibiendo la clase usuario. Y lo único que él necesita de esa clase es el email. Cualquier persona que ha trabajado en un proyecto en el cual el servidor o cualquier cosa tiene poca memoria y tienen una clase que extiende de muchas otras clases, cuando solamente se necesita un solo atributo para ejecutar un método, en este caso el método reset password, se vuelve cuesta arriba la optimización de ese código. Por lo tanto, el quinto principio nos indica que este tipo de acciones donde un método que solamente depende de un atributo o de un segmento de una clase, no de la clase completa o de las clases que están por encima de él, debería ser cambiado por una interfase de tal forma de que este mismo método pueda ser utilizado por cualquier otra cosa sin necesidad de implementar todo lo que conlleva implementar a ese usuario. Supongamos que, volvemos aquí el ejemplo. Esto recibe una clase de tipo usuario. Por lo tanto, para yo poder resetear un password, si yo creo otra clase que se llame employees y yo quiero a ese empleado resetearle el password, yo voy a tener que extender de la clase de usuario, aunque yo no necesite nada de la clase de usuario, porque ya en mi tabla de employees o en mi clase de employees yo tengo el correo, que es lo único que necesito para resetear la contraseña. Por lo tanto, para refactorizar esto, tendríamos que crear nuevas interfaces para que este método, en vez de recibir una clase entera con muchos métodos, muchas intenciones, muchas interfaces, muchas cosas, simplemente reciba una única interfaz. Entonces, podemos ver que en la refactorización de este código tenemos lo mismo, creamos una interfase de password donde creamos el contrato de que tenga que tener sí o sí el get email. Implementamos esa interfase en usuario, implementamos esa interfase en el admin y recibimos una interfase como parámetro para ese método. Cuando estamos desarrollando y creando nuevas aplicaciones y nuevos software, tenemos que percatarnos de cuando vamos a hacer un método, los atributos que recibamos, si dependen directamente de una clase y esa clase puede crecer o es bastante grande, es mejor crear una interfase que te permita tú validar o contratar lo que sería el método y pasarle dicha interfase y no la clase completa. Bien, hasta aquí se entendió el último principio. Ok, entonces, esos son los 5 principios de Solid. Acá les dejo mi LinkedIn, también les dejo un repositorio donde están los códigos que vamos a ver aquí en PHP. Entonces podemos entrar a la sesión de preguntas. Si alguien tiene preguntas, levantando la mano para contestarle. Rubén, Muy buenas noches, profesor. buenas noches. ¿Me escucha? Ok. Sí, sí, te escucho. Yo, te- yo tengo dos preguntas a través de la clase. Mi primera pregunta es, ¿cómo puede el principio de sustitución del ISCOP mejorar la interoperabilidad entre clases derivadas y sus clases base? Y la otra sería, ¿qué beneficios tangibles puede obtener un equipo de desarrollo al seguir consistentemente los principios SOLID en todos los niveles de diseño y desarrollo de software? Muchas gracias. Ok, yo te puedo contestar a la segunda. La primera no la entendí muy bien. Si me la puedes repetir. Ok. O sea, sería que, ¿cómo puede el principio de sustitución del ISCOP, LSP,
mejorar la interoperabilidad entre clases derivadas y sus clases bases. Ok, si alguien le podría contestar a su compañero eso, me ayudaría mucho, pero realmente no entiendo bien la pregunta. Pero ok. Y Que otra, profesor, que no tengo claro sería dentro de los archivos permitidos en el Solid, ¿cuál es el de mejor calidad? archivos permitidos en el Solid. Cuando te refieres a Sí, archivo permitido, ¿te refieres a? cuando hablamos para intercambiar, un momento. O sea, cuando hablamos de compartir información, ¿Pero te refieres a archivo como extensión o algo así? exacto. Las extensiones dependen del lenguaje de programación en el cual tú estés trabajando. Es decir, Y ok. Los principios SOLID nos permiten que nuestro código, ya sea en cualquier lenguaje de programación, Python, C#, PHP, organizar de tal forma de que nuestros programas sean escalables y de que nuestro código necesite menos modificaciones y que se puedan implementar nuevas cosas sin necesidad de tocar el código antiguo. ¿En qué nos ayuda esto a un equipo de desarrollo de software? Cuando estamos trabajando 5, 6, 7 personas, en un mismo proyecto, si llegamos a tener un lineamiento o una serie de condicionales que tenemos que seguir a la hora de desarrollar, el código es más legible, eso es lo primero. Tú vas a poder leer sin ningún problema el código que te hizo tu compañero. Otra cosa es que tu código va a ser fácilmente implementable, escalable, sin necesidad de tocar el código de tu compañero. Es decir, si él crea su clase y la crea de tal forma, supongamos, tú tienes un programa de exportación de documentos. Este programa de exportación de documentos en un principio recibe una serie de informaciones de la base de datos y la exporta a PDF. Si tu compañero crea la primera clase que se encarga uno de la conexión a la base de datos, crea una clase que se encarga de servir el archivo y crea una clase que se encarga de convertir, esta clase sería PDF, y dentro de esta clase crean las interfaces necesarias para que tu clase principal, que es la que se encarga de interactuar entre tu base de datos y tu conversor, cuando te pidan a ti crear una exportación de ahora en esta clase de DOC o de tipo documento, tú puedas crear solamente una clase adicional siguiendo el lineamiento que siguió tu compañero con las interfaces que él creó, que son contratos, simplemente creándola. Podrías crear una única clase, ejemplo, de tipo DOC, que implemente esas interfaces, que implementa también la de PDF, dentro del código de esos métodos, puedes hacer que la conversión sea a DOC, ya sea utilizando cualquier otro tipo de extensión, y automáticamente creando esa clase ya tú le agregas una nueva funcionalidad sin necesidad, uno, de tocar la base de datos, y dos, sin tocar la clase principal, que es la que se encarga de gestionar la unión entre tu clase de conversión y tu base de datos. Ah, básicamente, con los principios SOLID, tú estás organizando un equipo de desarrollo y de que la calidad del software sea mejor. Bien, ahora, perfecto. ok, Ok. ahora, tomando la primera pregunta que todavía no la entendí, vamos a leer de nuevo el enunciado del scope. Básicamente, los objetos de un programa deben poder ser reemplazados por interfaces de sus subtipos sin afectar la integridad del programa. Básicamente, que cada una de tus clases dentro de tu lenguaje de programación que tú extiendas de otra, tienes que tratar de no romper la funcionalidad de tu padre. Bien, es decir, si tú extiendes tu clase autenticar, este es un ejemplo claro y preciso que me pasó con un compañero de trabajo que básicamente rompió un sistema porque hizo algo mal. Yo no sé si ustedes han trabajado directamente con los frameworks. La mayoría de los frameworks te permiten hacer múltiples acciones dentro de lo que sería tu programa y te ayudan a facilitarte muchísimo el código. Hay un framework que se llama Laravel, que es el que yo manejo más, ¿verdad? Dentro de Laravel había una clase que es Eloquent, que se encarga de manejar los modelos de los modelos de la base de datos, que son las interacciones y las conexiones. Eloquent tiene un método que se llama find, que es lo que tú le pasas un ID y él te devuelve un registro
por el primary key de dicha tabla. Eso es lo que hace el find. Si tú entiendes de Eloquent tu modelo, tú puedes utilizar ese método. El compañero, amigo de nosotros, él modificó el método find y lo puso en el modelo padre, de lo cual extendían todos los otros modelos. Él lo modificó. Cada vez que nosotros tratábamos de utilizar el find en cualquier otro modelo, se comportaba como el compañero quería que se comportara. Nosotros tuvimos un tiempo atorado directamente en por qué no me estaba funcionando el método find. Muchas de las cosas que ya estaban desarrolladas se cayeron porque él modificó un método de la clase papá y lo puso a comportarse de una manera incorrecta, incumpliendo el principio de least copy. Bien, eso es lo que tratan de evitar este principio. ¿Se respondió tu pregunta o no? Perfectamente, profesor. No viene al caso, pero o sea, otra pregunta, la tenía en la cabeza, pero no sabía cómo formularla. Es realmente importante aplicar el principio de responsabilidad única, SRP, en el diseño de clases. Es lo mejor. Es lo mejor. Oh, Porque perfecto. es lo mejor. Es lo mejor. Es decir, vuelvo y repito, todo lo que estamos acá posiblemente hayamos en algún momento de nuestro tiempo de desarrollo, hayamos creado una clase de utility que hace de todo un poco. Eso estoy casi seguro, porque eso lo hace al principio. El que empieza a desarrollar programación de objeto siempre hace una clase de utility para hacer de todo ahí adentro. Pero los principios Solid dicen que no se puede. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, profesor. Siempre. Ok. Rubén fue el que habló, ¿verdad? Jorge. Bueno, yo le quisiera hacer, ¿se escucha? Sí, se escucha. Bueno, hasta ahora yo no tengo, digamos, experiencia laboral, pero me gustaría preguntarle, ya que usted tiene tanta, en un entorno laboral ya real, ¿qué tan realizable, digamos, o qué tan posible sería aplicar todos estos principios al desarrollo de un programa? O sea, qué tan, me imagino que debe de tener ya experiencia y práctica en ello, pero qué tan ¿Qué tan común eso difícil es, Javi? sería para alguien nuevo de empezar a aplicar esos principios, digamos, cuando no se Yo tiene, creo que, digamos, un contexto o ok. una experiencia. Ok. Una vez que tú sabes manejar programación orientada a objetos, es fácil implementar estos principios. Creo que para una persona que lleva desarrollando menos tiempo, es más fácil implementar esto, porque ya lo trae desde el principio, así lo empieza a implementar. Puede que tú no implementes los 5 de un golpe, sino empezar, ejemplo, con el primero, que es fácil, simplemente sin responsibility. Cada vez que tú creas una clase, que se encargue de hacer una sola cosa, ya por ahí tú puedes empezar. Bien, ya después que domine eso a la perfección, puede pasar al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Pero estos son principios, no son reglas. Si en algún momento dentro de su sistema a la hora de desarrollar, ustedes necesitan romper esto por algún motivo, razón o circunstancia que tengan que ver directamente con su sistema, lo pueden hacer sin ningún problema. Bien, pero yo creo que para los que van empezando de nuevo es más fácil empezar a codear así que a lo que tenemos años desarrollando, que entonces tenemos que romper los conceptos que nosotros tenemos, que uno sabe que eso lo hacía uno más rápido, hacerlo de la manera vieja y cosas. Pero día a día, ejemplo, cuando yo conocí los Solid, ya yo tenía que 9, 10 años trabajando, yo tenía muchísimas cosas. Yo empecé, así mismo como te dije, creando clases con Single Responsibility. Después le cogí un cariño tremendo a las interfaces. Tú no puedes creer el cariño que yo le tomé a la interfaz. Cuando creé mi primera sistema de exportación de información, que yo pude decir, oh, ok, ahora me están pidiendo que exporte la información de esta página, pero si en algún momento vienen y me piden que exporte de otra página, lo puedo hacer de manera fácil, tener que estar rehaciendo el código completo. Y vi que después me pidieron que exportara de otra página y que nada más tuve que crear una única clase que implementara mi interfase y automáticamente me funcionó. Eso fue un punto y aparte a la hora de desarrollar. Y además es que llega un momento en nuestra vida de desarrolladores que nosotros queremos entregar código, un buen código óptimo, un código de calidad. Llega un momento que el desarrollador ya no quiere pegarlo, quiere crear un código de calidad y quiere ponerse a la par
de los grandes. Por lo tanto, yo les invito a ustedes que hagan eso. Empiecen a implementar este tipo de cosas poquito a poquito hasta que su código, hasta que no le dé vergüenza mostrarle el código a otra persona. Bien. ¿Tienen alguna Nítido, otra gracias. pregunta? Ok, si no hay otra pregunta, entonces yo me voy a ir despidiendo. Si no, antes recordarles que yo el próximo sábado, si Dios lo permite, voy a estar hablando de Scrum o de la metodología Agile Scrum. Si me dan la oportunidad, claro, yo creo que está cuadrado eso. Y dándole las gracias también a App School por la oportunidad que me dio de poderle expresar este tipo de conocimiento a ustedes. Copien el repositorio, es público, pueden ver directamente el código ahí. Bien. Aneuris, pregunta. Aneuris, Sí, pregunta. profesor. Sí, no, profesor, ya que usted menciona la metodología Scrum, ¿qué conocimiento previo que uno debe tener? Ya que con los principios SORI uno tiene que tener un conocimiento en programación orientada a objetos para entender. ¿Qué conocimiento uno tiene que tener para entender mejor la metodología Scrum? No, nada. Esto tú puedes venir sin saber siquiera qué es Scrum y aquí te vamos a explicar qué es eso. Ok, muchas gracias. Profe, ¿puede poner en el chat de aquí? Bueno, creo que no hay chat. El detalle, el link. Yo no tengo chat aquí, ¿no? Realmente no hay chat, ok. Es Hágale una GitHub captura de Dashboard, sorry. pantalla rapidito. Dashboard, sorry, ok. Ok, entonces le dejo con el profesor a cargo. Gracias por todo. No entendí quién toma la dirección a partir de ahora. Un momento. Ahora mismo resolvemos eso. Eh, muchas gracias de antemano. Vamos a esperar que Horizon haga presencia o Ninel para que le den el cierre a la clase y den algunas palabras finales. Bueno, si quieren hablar de cualquier tema, pueden decir. Lo que esperamos a que cierren directamente la presentación. Edison. Bueno. Un momentico. Ya, ok, está bien, Edison, te quedamos tiempo para la próxima. Yo he visto antes de que Horizon dé el cierre, hay algunos de nuestros compañeros preguntando que cuáles asignaturas usted imparte en el ITLA, porque les ha cautivado su método de explicación. Es muy analítico y muy detallado, entonces hay algunos de mis compañeros que quieren saber, a tomarlo en cuenta. Ok, Si yo se estoy puede. actualmente, sí, actualmente yo estoy yo no estoy contratado fijo, yo estoy por hora.
Estoy en este cuatrimestre dando introducción a base de datos y base de datos avanzada. En el cuatrimestre anterior estuve dando fundamentos de programación y introducción a base de datos. Entonces, el próximo cuatrimestre no sé realmente si me darán de nuevo dando base de datos, si me recuperarán de nuevo la programación. Entonces, estoy en ese de cosas. Pero me pueden buscar por nombre, Daniel Sánchez. Ok, el Teams desde el que usted está es su Teams institucional. O sea que cualquier Sí, pregunta se le puede contactar directamente ahí y así los muchachos saben qué materia usted va a impartir el próximo cuatrimestre. Se sí, mantienen en sí, contacto. así está mi team. Ah, ok, muchísimas gracias, Daniela. Aquí dejo a Horizon para que dé el cierre. Pase buenas. Bien, maestro. Excelente. Muy, en verdad, le felicito la facilidad con que explica eso mismo lo que están comentando los muchachos, eso que le dice Joan, es lo que están comentando los demás jóvenes con el grupo y cualquier cosa, nada más tenemos que hablar con Frank. En mi caso yo también estoy como usted, yo estoy por hora. En el caso de uno no es el, el trabajo principal, la docencia, pero lo hacemos con pasión y con amor, cariño sobre todo. Eh, bien, agradecerle la oportunidad, Daniel. Esperamos que no sea la última y, y que pronto podamos tenerlo por aquí de nuevo. Nos vemos el sábado que viene. Le agradecemos muchísimo. No, que lo vemos el sábado que viene. Tengo el tema de Scrum Master en el sábado que viene. Excelente, sí, porque ya esos detalles lo maneja Ninel, que es nuestra coordinadora. Muchísimas gracias. Jóvenes, nada, también darle las gracias a todos ustedes aquí en este espacio, su escuela, App School, por ustedes y para ustedes, esperando que todo lo que vemos allá en clase, en interacción por nuestro grupo, nuestras reuniones de los sábados y lo que nos encontramos solamente aquí, siempre que sea, que sea de provecho. Desearle éxito, que pasen feliz resto de la noche y les esperamos el próximo sábado. Y aquí nos despedimos recordándoles que nos ayuden a compartir. La idea es cada vez llegar y poder impactar a más personas de manera positiva. Muchísimas gracias de nuevo, profesor Daniel. Gracias a todos. Pasen feliz resto de la noche, jóvenes. Nos Buenas vemos el noches. próximo Igual, sábado. muchas gracias, Daniel. Pase buenas. Igual, Horizon, pásame. se le quiere. Pase buenas. A ustedes igual.